El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy cortísimo, 3 líneas, y en el fondo nos habla de la locura del Señor. Y es que Cristo fue tomado también por loco. Y digo también porque a partir de él, a todos los santos, en un momento u otro de su vida, los toman por locos. Porque el no tomarse en serio, como si fuese lo más importante del mundo, el dinero y las cosas y el poder, y el despreciar a los poderosos de este mundo y poner a Dios por encima de todo, para el mundo, eso es estar loco. Y nos va muy bien este texto con la fiesta que celebramos hoy, que es la de San Francisco de Sales, porque con él hay muchas anécdotas de esta locura de los santos. Explican que una vez estaba siendo obispo, San Francisco de Sales, había una vidente que se creía una santa y que mucha gente iba a consultarle y tenía visiones y no sé cuántas cosas. Pero aquellas cosas que Francisco de Sales piensa que es una estafa, que esa persona no es de bien. Y entonces San Francisco de Sales hace una locura de las suyas. Se va a verla y se va a su casa, a casa de esta señora. Y una vez entra en la casa, se va a la habitación de esta señora. Y él, que pensemos en aquellos tiempos, se iba a las carreteras, no había asfalto, muchas eran de tierra. Y tierra además mezclada con toda el agua y las porquerías, tampoco habían en muchas ciudades ni pueblos. Habían los conductos higiénicos ahora para el agua y todo, y se entraba embarrados, con los zapatos embarrados en las casas. Y se le ocurre subirse a la cama de esta señora y empezar a saltar como un loco, encima de la cama. Y diríamos, una locura de San Francisco de Sales. Pero dio resultado. Entra corriendo la teórica santa vidente, insultando, despotricando, blasfemiando, haciendo de todo. Y entonces él se para y dice: ¿veis la santidad de esta mujer dónde está? No existe. Coge y se fue. Y quedó desacreditada ante todo el mundo. Una de las locuras que tenía San Francisco de Sales, que era un tipo curioso, porque no le gustaba, en un momento muy difícil, pensemos que él está puente entre el siglo XVI y XVII, él nace justo antes de que acabe, en medio del Concilio de Trento. Él era de familia muy acomodada y quieren hacer de él un gran abogado, y por eso lo envían primero lo educan con los jesuitas y le dan una muy buena formación, tanto espiritual como mental, y los padres deciden llevarlo a una de las mejores universidades, que es la de Padua. Allí será doctorado en Derecho, y pensando que así sería un grandísimo abogado, pero allí le viene toda la vocación sacerdotal, se hace sacerdote y empieza todo su ministerio en la zona donde estaban los calvinistas, y allí empezará todo el apostolado para hacer volver a la Iglesia Católica a los calvinistas, pero no en plan discutir con la gente y agrias discusiones, sino que lo suyo era el diálogo pacífico. Era un hombre de paz, y de paz aunque incansable, infatigable. Y empieza, cuando ve que incluso con las homilías y las cosas no es suficiente, y ve que muchos continúan en lo mismo, empieza a hacer folletos, carteles,
pone a hacer proclamas, las engancha en las paredes, las tira por debajo de las puertas de la gente, para que la gente esté informada, pueda leer, ver qué es lo que pasa, qué es lo que Dios quiere para cada uno. Tanto es así que años después lo harán el patrón de los periodistas, porque en una época en que no existían los periódicos ni las revistas, él hace una especie de revistas, de periódicos, que va enviando casa por casa, distribuyéndolos, y será así patrón también, entre muchas otras cosas, de los periodistas. Lo harán obispo de Ginebra, una diócesis totalmente calvinista, y allí irá convirtiendo muchísima gente, consiguiendo que muchos lleguen no solo a la conversión, sino que no sea una lucha agria. Ven en él un hombre realmente de Dios y de paz. De hecho, es un hombre absolutamente espiritual. Él es un renovador de la espiritualidad, y diríamos casi exagerando, que es el fundador de la espiritualidad laical. No lo es, porque el fundador de la espiritualidad laical es nuestro Señor, faltaría más, que quiere la santidad para todos desde siempre. Pero él explota este hecho. La santidad no es para los sacerdotes, las monjas, los religiosos. La santidad es para cada uno de los laicos, y cada uno la ha de vivir en su ambiente, y para eso llevará muchísima dirección espiritual, y a la vez escribirá muchos libros de espiritualidad, Introducción a la vida devota y muchísimos otros, para que la gente entienda que su vocación no es a ser un cristiano a secas, un bautizado, sino a ser santo. Y eso hará que toda esa mentalidad hará que gane a muchísima gente a la causa de Cristo y a la causa de la fe católica, faltaría más. Así todo, siendo tan infatigable, acabó fatigadísimo y murió con 55 años, totalmente agotado, siendo el obispo de Ginebra, con muchos problemas también con los calvinistas, que no le perdonaban ninguna, pero consiguiendo la conversión de muchísimos a la fe católica. Un loco de Dios, como lo son la mayoría de los santos, locos de Dios y locos por Dios. Y aquí Jesús lo ven como un loco, porque no entienden nada de lo que está pasando. Dirá incluso más, este es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, comentando esto, dirá que ni sus parientes creían en él. No es del todo cierto, porque algunos sabemos que sí. Santiago el Menor, uno de los apóstoles, es pariente del Señor, es seguramente primo suyo, y él creyó en él. Pero la mayoría, al menos en ese momento, no creen en él. Es verdad que después sí, muchos de sus parientes creerán en él, y ya en los Hechos de los Apóstoles se hablará de estos hermanos parientes del Señor, que realmente tendrán un peso también en la primitiva comunidad cristiana. Pidamos al Señor que nos dé ejemplo a cada uno con sus santos, nos mueva la santidad para el bien nuestro y de toda la humanidad.